Bien, vamos a sumergirnos en un tema clave. Analizaremos a fondo la guía más reciente de la Asociación Americana de Urología sobre un problema que afecta a millones de hombres. Los síntomas del tracto urinario inferior, los famosos STUI, que son causados por el crecimiento de la próstata. Bueno, lo primero es lo primero, y esto es clave. La hiperplasia prostática benigna, o HPV, no es lo que el paciente siente, no. Es un diagnóstico histológico. Es lo que se ve en un microscopio, una proliferación de tejido. Lo que de verdad importa en la consulta, lo que define la experiencia del paciente, son los síntomas que este crecimiento provoca. Y son precisamente esos síntomas, los STUI, los que finalmente llevan a la persona a buscar ayuda. Para que esto sea súper práctico y no se quede en la teoría, vamos a seguir el camino del paciente índice que la propia guía nos presenta. Así veremos cómo se aplica cada recomendación paso a paso en un caso real. Ok, entonces, ¿por qué ocurren los síntomas? Hay que pensar en dos cosas a la vez. Por un lado, tenemos el componente estático. Es básicamente el tamaño, el bulto de la próstata que físicamente bloquea la salida. Pero también está el componente dinámico, que es la tensión del músculo liso dentro de la próstata, como si estuviera apretando la uretra. Entender esta dualidad es la clave de todo, porque los tratamientos van a atacar uno de estos componentes, o a veces los dos. Muy bien, llega el paciente con sus síntomas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde empezamos? La guía nos da una hoja de ruta muy clara, un enfoque paso a paso para no saltarnos nada y llegar a un diagnóstico sólido. Vamos a desglosarlo con mucho detalle. La evaluación inicial es el cimiento de todo el proceso. Primero, una historia médica completa para entender bien el panorama. Segundo, el examen físico, que sí o sí debe incluir un tacto rectal. Con esto se evalúa el tamaño y la consistencia de la próstata. Tercero, hay que ponerle un número a los síntomas. Para eso usamos el cuestionario IPS y así tenemos una base objetiva. Y cuarto, un análisis de orina. Esto es fundamental para descartar otras cosas, como una infección, que puede dar síntomas muy parecidos. Bien, ya se completó esa primera fase. Pero si se está pensando en hacer algo más que solo observar, la guía nos dice momento. Hay que ir más allá. Ya no es suficiente con lo que cuenta el paciente. Ahora se necesitan datos duros, objetivos, que confirmen que de verdad hay una obstrucción y que nos ayuden a decidir qué hacer. Y eso nos lleva a 3 mediciones clave. Primero, hay que ver bien cómo es esa próstata por dentro, su tamaño, su forma. Esto es crucial porque de esto dependerá qué procedimientos se pueden hacer. Segundo, se mide el residuo postmiccional, el RPM. ¿Para qué? Para saber si la vejiga se vacía del todo. Si queda mucha orina dentro, eso es una señal de alerta. Y tercero, la uroflujometría, que nos da un dato importantísimo, a qué velocidad sale la orina. Y es aquí donde la uroflujometría nos da un número súper valioso. Un flujo máximo, el Qmax, que esté por debajo de 10 mililitros por segundo, ojo, tiene una especificidad del 70% para obstrucción del tracto de salida vesical. Este es un dato objetivo, duro, que nos dice, sí, todo apunta a que la próstata es el problema. Pero, ¿qué pasa si el flujo es bajo, pero queda la duda? ¿Es por la próstata que obstruye o porque el músculo de la vejiga, el detrusor, ya no tiene fuerza para empujar? En esos casos de duda, cuando el cuadro no está claro, existe el estándar de oro, los estudios de presión-flujo. Es la prueba definitiva que nos ayuda a diferenciar entre la puerta está cerrada y nadie está empujando. Perfecto. Con el diagnóstico ya bien armado, llegamos al momento de la verdad, el tratamiento. Y lo lógico es empezar por la terapia médica. Esta es la primera línea de ataque para la gran mayoría de los pacientes con síntomas de moderados a severos. ¿Recuerdan que hablamos de los dos componentes de la obstrucción? Pues bien, los dos grupos principales de fármacos atacan justo ahí. Por un lado, los alfabloqueantes, que relajan el músculo liso y atacan el componente dinámico, dando un alivio bastante rápido. Y por otro lado, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, o I5AR, que van más lento, pero atacan el componente estático, o sea, reducen el tamaño de la próstata. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque hay que sopesar los pros y los contras. La elección del alfabloqueante depende mucho de las prioridades de cada persona. Por ejemplo, los más selectivos, como la tamsulosina y la silodosina, son muy buenos para los síntomas, pero tienen más riesgo de afectar la eyaculación. En cambio, otros como la doxazosina o terazosina tienen menos impacto en eso, pero hay que estar pendiente de la presión arterial. La decisión se tiene que tomar en conjunto. Ahora, pasemos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los I5AR. Y aquí hay una regla de oro.
Estos medicamentos solo funcionan si la próstata está de verdad agrandada. No tiene sentido darlos si no lo está. La guía es muy clara y nos da los criterios. Un volumen mayor a 30 gramos, un antígeno prostático específico, el AP, por encima de 1.5 o que se palpe grande en el tacto rectal. Si no se cumple esto, el fármaco simplemente no tiene dónde actuar. Y aquí va una perla clínica, un punto de seguridad importantísimo. Los I5AR achican la próstata, sí, pero también bajan el APE a la mitad, más o menos. Lo bajan de forma artificial. Por eso, siempre hay que acordarse de duplicar el valor que da el laboratorio. ¿Por qué? Pero tener una idea real de lo que está pasando y no pasar por alto un posible cáncer de próstata. Es un detalle crucial. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen una próstata grande y además muchos síntomas? O sea, los que tienen más riesgo de que esto empeore. Bueno, para ellos, estudios muy importantes como el MTOPS y el COMBAT demostraron algo clave. Atacar los dos frentes al mismo tiempo, el dinámico y el estático, con terapia combinada, es mucho mejor que usar un solo medicamento. Reduce mucho más el riesgo de que la enfermedad progrese y de complicaciones serias, como una retención aguda de orina. Bien, pero ¿y si los medicamentos no funcionan? ¿O si el paciente no los tolera? ¿O si ya hay complicaciones, como una retención que no mejora o cálculos en la vejiga? Bueno, en esos casos hay que subir un escalón en el tratamiento y pensar en procedimientos o cirugía. Y en el terreno quirúrgico, la guía es categórica. No hay un talle único para todos. La decisión de qué procedimiento hacer depende en gran medida de una cosa: el tamaño de la próstata. Para que quede claro, podemos pensarlo como un menú. Si la próstata es pequeña, a veces con una simple incisión, una E-tube, es suficiente para abrir camino. Si la próstata es muy grande, allí hay que pensar en algo más grande, como una prostatectomía simple para quitar más tejido. Y para todas las que están en el medio, bueno, ahí es donde la resección transuretral, la RTUP, ha sido por años el estándar de oro. Pero claro, la tecnología avanza, y ahora tenemos las terapias quirúrgicas mínimamente invasivas, o MIST. Aquí la decisión es una balanza. Por un lado, la RTUP, que es más agresiva, por así decirlo, y da un alivio más completo y duradero, pero con más riesgos, sobre todo para la función sexual. Por el otro, las MIST, que son menos invasivas y son una opción excelente para quienes su prioridad número 1 es conservar la función eréctil y eyaculatoria, aunque la mejoría de los síntomas no sea tan drástica. Tomemos un ejemplo de estas MISTEC, el levantamiento uretral prostático, o LUP. Imaginen que es una solución mecánica. No se corta ni se quema nada. Lo que se hace es poner unos pequeños implantes que funcionan como grapas para recoger el tejido prostático y dejar el paso libre. Ahora, es una técnica fantástica, pero depende totalmente de la anatomía de cada uno. Por eso, es una opción ideal, pero solo para el paciente correcto, con la forma y el tamaño de próstata adecuados. Pero bueno, sea cual sea el camino que se elija, medicamentos o cirugía, la historia no termina ahí. Y esto nos lleva a un punto final que la guía recalca muchísimo: la importancia de manejar las expectativas a largo plazo. Y este es quizá el mensaje más importante de todos. La HPV es una condición crónica que progresa con el tiempo. Ningún tratamiento, ni los fármacos ni la cirugía, es una cura para siempre. Por eso es vital tener una conversación honesta, establecer expectativas realistas y que se entienda que, si en el futuro se necesita otro tratamiento, no es que el primero haya fracasado, es simplemente parte de cómo se maneja esta condición a lo largo de la vida. Al final del día, la clave del éxito está en esa toma de decisiones compartida.